Mi nombre es Marco Sánchez, y soy el analista jefe del equipo de respuesta a desastres de las Naciones Unidas. Durante los últimos 16 años, mi laburo me ha llevado a los rincones más castigados del planeta. He visto la crudeza de la naturaleza y la fragilidad humana en su máxima expresión. He caminado sobre las ruinas de ciudades enteras y escuchado el silencio que sigue a la catástrofe. Creía haberlo visto todo, pero lo que presencié el invierno pasado en Paraguay fue, sin dudas, la imagen más desoladora de mi carrera. Todo empezó a las 4 de la madrugada del 23 de julio. Una llamada de emergencia, urgente y desesperada, llegó desde la represa Acaray II, en el departamento de Alto Paraná, al sur de Paraguay. El muro de contención presentaba fisuras graves. No era la primera vez. Esta misma represa ya había colapsado parcialmente en 2018, una tragedia que dejó cicatrices imborrables en la comunidad. Después de aquel desastre, China, a través de su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta, se ofreció a reconstruirla. La presentaron con bombos y platillos como una muralla de acero, una obra de ingeniería indestructible que duraría 100 años. Pero apenas 6 años después, el gigante de hormigón volvía a gemir, amenazando con desatar un infierno de agua y lodo. Cuando llegué en helicóptero, la escena era apocalíptica. La parte superior de la represa estaba cruzada por una red de grietas que se extendían como una telaraña macabra. De una fisura principal, de más de 30 centímetros de ancho, el agua se filtraba con la fuerza de una catarata, un rugido sordo que anunciaba el colapso inminente. Pero lo más escalofriante era el silencio humano. La sala de control de la represa estaba completamente vacía. No había un alma. Parecía una nave fantasma a la deriva, abandonada a su suerte. Nunca voy a olvidar la cara de Aníbal Ferreira, un campesino de la zona que encontré cerca del perímetro de seguridad. Tenía 47 años, pero el miedo le había sumado décadas. Su rostro, curtido por el sol del campo paraguayo, estaba pálido como el papel, y todo su cuerpo temblaba sin control. Los ingenieros chinos, me dijo con un hilo de voz, empezaron a irse de a uno, desde la semana pasada. El último grupo se fue hace 3 días. Apenas se marcharon, la represa empezó a hacer ruidos raros, como si se quejara por dentro. Aníbal y su hija de 15 años, Jazmín, vivían en una de las aldeas situadas aguas abajo. Él había perdido a su esposa en el colapso de 2018. El terror de revivir esa pesadilla, de perder también a su hija, lo estaba consumiendo. Con los otros vecinos intentamos llamar a la empresa china 1000 veces, continuó, con la voz quebrada por la impotencia. La respuesta que nos dieron fue una trompada en el alma. Nos dijeron que el periodo de garantía de 5 años había terminado. Que si queríamos una reparación de emergencia, teníamos que firmar un nuevo contrato. ¿Y sabes cuánto pedían? El doble de lo que costó la reconstrucción. El doble. El gobierno paraguayo no tiene esa guita, no tiene la tecnología para arreglar este monstruo. Los chinos ni siquiera nos quisieron dar los planos, dijeron que era secreto comercial. De inmediato, ordené una evaluación de la zona de riesgo. 13 aldeas, más de 50.000 almas, vivían bajo la sombra de esa bomba de tiempo. Emití una orden de evacuación, pero era un gesto inútil. ¿A dónde iban a ir? Eran las comunidades más pobres de la región, gente que vivía de la tierra que ahora estaba a punto de ser tragada por el agua. Don Isidro, el anciano jefe de la comunidad de Ñan de Roga, me lo dijo con una resignación que helaba la sangre: nos engañaron, doctor. Nos vendieron un sueño. Dijeron que esta represa iba a cambiar nuestras vidas, que tendríamos electricidad barata y protección contra las inundaciones. Pero ahora, esta misma represa nos va a matar a todos. La verdad, como suele suceder, era aún más siniestra. Carlos Benítez, un joven ingeniero paraguayo que había trabajado en la reconstrucción, se me acercó a escondidas, con el miedo dibujado en el rostro. Me entregó una carpeta con documentos confidenciales. Eran informes de auditoría interna de la constructora china. Mire acá, ingeniero,
me dijo señalando una tabla con el dedo tembloroso. La mezcla de hormigón no cumple con los estándares internacionales. Usaron arena de río sin lavar, llena de salitre. Una locura. Y la distancia entre las barras de refuerzo de acero. Demasiado amplia. Abarataron costos en todo, sin importarles la calidad ni la seguridad. A Carlos se le llenaron los ojos de lágrimas. Yo sabía todo esto, pero no pude hacer nada. El supervisor chino se me reía en la cara. Me dijo, tu país está recibiendo una represa gratis, pibe. No te quejes tanto. Yo tengo una familia que mantener, entiende. Tuve que callarme la boca. Una inspección más detallada alrededor de la base de la represa confirmó nuestros peores temores. El agua que se filtraba por las grietas estaba erosionando los cimientos. Un experto estructural de mi equipo hizo un cálculo rápido y la conclusión fue una sentencia de muerte. Había un 80% de probabilidades de un colapso total en menos de 72 horas. El viceministro de Recursos Naturales de Paraguay, el señor Arnaldo Jiménez, lanzó un llamado desesperado a la comunidad internacional. Su voz, transmitida por todas las cadenas de noticias, era un lamento. Cometimos un error. El regalo que nos hicieron tenía un precio demasiado alto. Ahora, 50.000 de nuestros compatriotas están en peligro. Por favor, que alguien nos ayude. Pero la respuesta del mundo fue un silencio frío y calculado. Estados Unidos y Europa expresaron su profunda preocupación y mencionaron la compleja situación geopolítica. Japón se distanció, declarando que era un problema que las naciones involucradas debían resolver por sí mismas. El mundo le daba la espalda a Paraguay. Cuando toda esperanza parecía perdida, sonó un teléfono. Una llamada inesperada. Era el gobierno argentino. Anunciaban que enviarían un equipo de rescate de emergencia. El funcionario paraguayo que recibió la noticia no podía creerlo. Argentina y Paraguay, aunque vecinos, no tenían una alianza estratégica especial, y Argentina no tenía ningún interés económico directo en la represa. Sin embargo, menos de 24 horas después, un Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina aterrizó en el Aeropuerto Internacional Guaraní. De él descendieron ingenieros de Yacyretá, técnicos de Techint y un equipo de 80 especialistas en estructuras, cargados con equipos de emergencia. La jefa del equipo argentino, una ingeniera llamada Sofía Romano, se acercó al viceministro Jiménez y, con una firmeza tranquilizadora, le dijo: «No se preocupe, ministro. Ya estamos acá. No vamos a dejar que nadie se quede atrás». El viceministro, conmovido, apenas pudo articular una pregunta: ¿y el costo? El presupuesto de nuestro gobierno está agotado. La respuesta de Sofía dejó a todos atónitos. Ni un solo peso, dijo con una sonrisa. ¿Entre vecinos nos damos una mano? No. Es lo que se hace. El equipo argentino se puso a trabajar de inmediato. La primera misión, detener el avance de las grietas y estabilizar el muro. Mientras los equipos argentinos y paraguayos trabajaban codo a codo en una carrera contra el reloj, una noticia alarmante llegó desde la sede de las Naciones Unidas en Ginebra. El desastre de Acaray II no era un caso aislado. Se habían detectado fisuras similares en represas de Bolivia, Myanmar, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, Kenia, Uganda, Etiopía y Zimbabue. 9 países, un mismo patrón. Todas eran represas construidas por China bajo la iniciativa de la Franja y la Ruta. Elena Rodríguez, la directora de mi división en la ONU, convocó una reunión de crisis global. Esto no es una coincidencia, declaró, señalando un mapa del mundo que parecía una radiografía de una enfermedad terminal. Que represas construidas en fechas similares presenten fallas idénticas al mismo tiempo apunta a un defecto estructural sistémico en el proceso de construcción. Y entonces, la bomba explotó. Un informante anónimo dentro de la industria de la construcción china filtró un documento a la prensa internacional. Era un manual de directrices internas para los proyectos de represas de la Franja y la Ruta. Su contenido era escalofriante, la prueba de una conspiración a escala planetaria.
Mantener estándares mínimos de calidad solo durante el periodo de garantía. Limitar la transferencia de tecnología clave para mantener la dependencia. Diseñar fallas estructurales a largo plazo para incentivar futuros y lucrativos contratos de mantenimiento. Pero la parte más siniestra era el anexo final, los criterios de selección de países objetivo. PBI per cápita inferior a $3.000. Infraestructura tecnológica débil. Alta dependencia crediticia con China. Estaban apuntando, deliberada y sistemáticamente, a las naciones más vulnerables. Amir Hussain, el ministro de Recursos Hídricos de Pakistán, lo confirmó en una conferencia de prensa con la voz cargada de furia. China nos vendió el sueño de que la represa de Neelum-Helum solucionaría nuestra crisis energética. Ahora, esa misma represa amenaza la vida de 20 millones de personas. Y cuando les pedimos ayuda para una reparación de emergencia, ¿saben qué hicieron? Nos ofrecieron un nuevo préstamo. Con una tasa de interés del 15%. La situación en Bolivia era aún más perversa. Tras descubrirse fisuras en la mega represa del Bala, el gobierno chino hizo una oferta inmediata. El viceministro boliviano lo explicó con desesperación. Nos dijeron que repararían la represa gratis y le cedíamos los derechos de explotación de nuestros yacimientos de litio por 50 años. Si nos negábamos, el problema era nuestro. En Kenia, el guión se repetía. Después de que la represa del lago Turkana comenzara a fallar, China exigió una participación mayoritaria en el estratégico puerto de Mombasa. El ministro de Infraestructura keniano, Wanji Kariuki, estalló: esto es neocolonialismo económico del siglo XXI. Te dan la infraestructura que necesitas y, cuando falla, vuelven para cobrarte un rescate que vale mucho más que la obra original. La magnitud de la catástrofe potencial era abrumadora. Según las estadísticas de la ONU, si todas las represas afectadas colapsaran, el número de damnificados directos ascendería a 62 millones de personas. Incluyendo los efectos indirectos, la cifra superaba los 200 millones. Joseph Ndungu, economista jefe del Banco Mundial para África, lo resumió de forma lapidaria: los países afectados comparten un perfil trágico. Ingresos bajos y una deuda con China que supera el 30% de su PBI. No tienen capacidad económica ni técnica para reparar las represas por sí mismos. Un economista de la Universidad de Chittagong, en Bangladesh, lo llamó una arquitectura de la dependencia, planificada a la perfección. El mundo estaba en shock, pero la reacción de China fue de una arrogancia glacial. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaró: construimos infraestructura a petición de los países en desarrollo. Los problemas que surgen después del periodo de garantía son responsabilidad de la gestión de cada nación. Incluso se atrevieron a culpar a las víctimas, argumentando que los problemas se debían a la falta de capacidad técnica local para el mantenimiento. Las naciones afectadas volvieron a pedir ayuda a la comunidad internacional, pero la respuesta fue la misma: un muro de silencio y excusas diplomáticas. 62 millones de personas, abandonadas a su suerte, de pie frente a un abismo. Un activista de Sri Lanka gritó frente a las cámaras: el mundo nos ha abandonado. ¿Acaso la vida de los pobres no vale nada? Y entonces, cuando la noche parecía más oscura, una luz se encendió desde el lugar más inesperado. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina emitió un comunicado: no podemos permanecer indiferentes ante una catástrofe humanitaria de esta magnitud. Argentina enviará equipos de apoyo técnico a todos los países afectados, sin costo alguno. La noticia sacudió al mundo. ¿Argentina? ¿Ayudando en 9 frentes simultáneamente? Era una operación logística y financiera monumental. Un periódico oficialista chino se burló: Argentina hace promesas que no puede cumplir. Un país pequeño está tratando de cargar un peso demasiado grande. Pero la determinación argentina era inquebrantable. Y los milagros comenzaron a suceder. En la represa del Bala, en Bolivia, la situación era crítica. Un muro de hormigón de 112 metros de alto y 800 de largo, surcado por decenas de fisuras. 400.000 personas vivían aguas abajo.
El presidente boliviano, un hombre endurecido por décadas de lucha política, visitó el lugar y confesó con la voz temblorosa: ni en los peores momentos de nuestra historia sentí tanto miedo. Porque ahora, el enemigo es la misma infraestructura en la que depositamos nuestra confianza. Mientras tanto, los chinos seguían presionando. Un funcionario boliviano me contó: nos llaman todos los días. Nos dicen que si les damos el litio, arreglan la represa mañana mismo. Si no, amenazan con revisar todos los acuerdos económicos. El mayor problema era la falta de información. El equipo de ingenieros chinos se había llevado todos los planos y registros de construcción. Nos habían dejado a ciegas. En una aldea debajo de la represa, un campesino aymara llamado Bhaskar vivía con su familia de 8 personas. Si la represa cedía, ellos serían los primeros en ser arrastrados. ¿A dónde vamos a ir?, me preguntó, mostrando las manos callosas de trabajar la tierra. Esta tierra es todo lo que tenemos. Mi familia ha vivido aquí por 3 generaciones. Su hija pequeña, Cantuta, de 12 años, le preguntó llorando: ¿vamos a estar bien, papito? Bhaskar la abrazó fuerte y le respondió: sí, mi amor. Alguien vendrá a ayudarnos. Pero en su corazón, como en el de millones, anidaba la duda. Y entonces, llegaron. Un equipo de 40 ingenieros argentinos, liderados por Mateo Vargas, un especialista en estructuras de renombre. Lo primero que hizo Mateo al ver al ministro boliviano fue decirle: perdón por la demora. A partir de ahora, nosotros nos encargamos. El ministro, incrédulo, preguntó por el costo. Mateo levantó una mano para detenerlo. No hay costo, ministro. Hay muchos argentinos que invierten y trabajan en Bolivia. Es hora de devolver un poco de todo lo que su país nos ha dado. Al oír esas palabras, el ministro no pudo contener las lágrimas. El equipo argentino se enfrentaba a un desafío titánico: entender la estructura de la represa sin un solo plano. Desplegaron la tecnología más avanzada: escáneres 3D para mapear cada centímetro, ultrasonido para detectar fisuras internas y drones para inspeccionar los puntos inaccesibles. Después de 24 horas de trabajo ininterrumpido, descubrieron una verdad aterradora. Mateo Vargas me lo explicó, mostrándome las imágenes del escáner. El 70% de las barras de refuerzo de acero internas están oxidadas. Parece que usaron materiales con un alto contenido de sal. El acero oxidado se expande y debilita el hormigón desde adentro. La represa entera es una cáscara vacía. Es mucho peor de lo que pensábamos. Si no actuamos en las próximas 48 horas, esto se viene abajo. Comenzó una operación de reparación de emergencia frenética. Inyectaron en las grietas un hormigón especial de secado rápido, traído por aire desde Argentina, y reforzaron la superficie con planchas de fibra de carbono. Trabajaban día y noche, turnándose para descansar unos minutos, pero el agotamiento era visible. Y entonces, ocurrió algo conmovedor. Los campesinos bolivianos, liderados por Bhaskar, empezaron a llegar a la represa por cientos. Déjenos ayudar en lo que podamos, dijo Bhaskar. Ustedes vinieron a salvarnos, es lo menos que podemos hacer. Ayudaron a transportar materiales, a mover equipos pesados y a preparar comida para los ingenieros. La pequeña Cantuta repartía tazas de mate de coca caliente a los argentinos. Fuerza, tíos. Gracias por venir a ayudarnos, les decía. Mateo Vargas, al ver esa escena, se quebró. Esto, me dijo con los ojos húmedos, esto es la verdadera cooperación internacional. Ayudarse, estar juntos. Ese es un valor que ninguna potencia puede comprar. Después de 46 horas de una lucha titánica, el milagro se produjo. Las grietas se estabilizaron. El peligro de un colapso inminente había pasado. El presidente de Bolivia condecoró personalmente el equipo argentino. Argentina es un verdadero hermano de Bolivia. Nunca olvidaremos esta deuda de gratitud. Pero esto era solo el comienzo. En Buenos Aires, en la Casa Rosada, el ambiente era de máxima tensión.
El presidente había convocado a un gabinete de crisis. El ministro de Relaciones Exteriores expuso la situación: 9 países al borde del abismo, 62 millones de vidas en juego. El ministro de Economía advirtió: señor presidente, si asumimos el costo total de la operación, hablamos de más de 80.000 millones de pesos. Es una carga fiscal tremenda para el país. Pero el presidente tenía otra visión. Todavía no nos olvidamos, dijo con voz firme, de la solidaridad internacional que recibimos durante la crisis de 2001. Nuestra diplomacia sanitaria durante la pandemia de COVID-19 fue reconocida en todo el mundo. Argentina debe cumplir su rol como un miembro responsable de la comunidad global. Además, esta es una oportunidad única para consolidar nuestro liderazgo regional y fortalecer nuestra posición diplomática. Tomó una decisión histórica. En nombre de la Argentina, no vamos a dejar a nadie tirado. Cuando la noticia se hizo pública, ocurrió algo extraordinario. El pueblo argentino se volcó a ayudar. Se instalaron carpas de donación en la Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. La gente hacía filas para donar. Vi a una abuela de 70 años, doña Elvira, entregar un sobre con su jubilación. No es mucho, mijo, pero es para ayudar. Vi a estudiantes universitarios donar la plata que habían ganado en sus laburos de verano. En 24 horas, las donaciones superaron los 1.000 millones de pesos. Y el sector privado respondió con la misma fuerza. El CEO de Techint anunció que enviaría a 500 de sus mejores ingenieros, con todos los gastos cubiertos por la empresa. El fundador de Mercado Libre declaró: hemos acumulado tecnología y conocimiento de todo el mundo. Es hora de usarlo para salvar vidas. Y lo más conmovedor, los ingenieros jubilados. El presidente del Centro de Jubilados de Yacyretá dijo: la tecnología que acumulamos durante toda una vida no se puede oxidar en un galpón. Más de 500 ingenieros retirados, algunos de más de 70 años, se ofrecieron como voluntarios. La presión de China no se hizo esperar. Amenazaron a los países afectados: si aceptaban la ayuda argentina, habría consecuencias económicas. Pakistán fue el más presionado. China amenazó con cancelar el corredor económico China-Pakistán. Pero entonces, surgió una fuerza inesperada: el Grupo de Amistad Pakistán-Argentina. Su presidente, un anciano general retirado llamado Wahid Khan, declaró: hace 75 años, apoyamos a Argentina en un momento difícil. Ahora, ellos vienen a ayudarnos. No podemos rechazarlos. La amistad es más importante que la economía. El grupo organizó manifestaciones masivas. Ancianos de más de 80 años marchaban con banderas argentinas, gritando: Argentina es nuestro amigo. No cedan a la presión. Finalmente, el gobierno pakistaní aceptó la ayuda. Argentina organizó una operación sin precedentes. Crearon 3 equipos: Sudeste Asiático, Asia del Sur y África. Cada equipo era una selección de los mejores, ingenieros en actividad y jubilados, militares y técnicos del sector privado. Después de Paraguay y Bolivia, se dirigieron a Myanmar. Y en cada país, la historia se repetía. En la represa de Neelum Helum, en Pakistán, en medio de una carrera contra los monzones, los aldeanos locales salieron a ayudar. Una joven ingeniera argentina, Jimena, me contó entre lágrimas cómo una niña pakistaní le había entregado un cartel escrito en un español precario: hermana argentina, fuerza. En África, en la represa de Turkana en Kenia, el equipo argentino trabajaba bajo un sol abrasador. Pero estaban protegidos por guerreros de la tribu Maasai, que se ofrecieron como escoltas las 24 horas. Los argentinos vinieron a ayudarnos. Tenemos que protegerlos, dijo su líder. Una noche, un león se acercó al campamento. 3 guerreros Maasai aparecieron de la nada y lo ahuyentaron con sus lanzas. Tranquilo, hermano. Estamos aquí. Cuando la misión terminó, miles de aldeanos se reunieron en el aeropuerto, agitando banderas argentinas y gritando en un español improvisado: gracias. Te quiero, Argentina. Un niño keniano le entregó una carta al jefe del equipo.
Decía, gracias, tío argentino. Cuando sea grande, voy a estudiar en Argentina y volveré para desarrollar Kenia. En Etiopía, fueron recibidos por descendientes de aquellos que habían apoyado a Argentina en foros internacionales décadas atrás. Mi abuelo me habló toda la vida de su país. Decía que Argentina siempre haría milagros. Su profecía se ha cumplido. La misión más difícil los esperaba en Bangladesh. La represa de Titas estaba a 48 horas del colapso, amenazando a 16 millones de personas. Para colmo, China se negaba a entregar los códigos de control de las compuertas de alivio electrónicas. El jefe del equipo, un ingeniero legendario llamado Javier, el Flaco, o Rossi, tomó una decisión suicida: abriría las compuertas manualmente. En esa situación límite, India y Japón se sumaron, convirtiéndola en una operación de rescate trinacional. Durante la maniobra, parte de la represa cedió. Una ola arrastró a Javier. Gravemente herido, antes de perder el conocimiento, sus últimas palabras fueron: no paren. Tienen que salvar a la gente. Su sacrificio unió a todos. Lograron abrir las compuertas y controlar la situación. No hubo una sola víctima. Javier sobrevivió milagrosamente y se convirtió en un héroe nacional en Bangladesh. La noticia de la gesta argentina recorrió el mundo. En la Asamblea General de la ONU, el secretario general pronunció un discurso histórico: en los últimos 2 meses, hemos sido testigos de algo extraordinario. Un país ha salvado la vida de 62 millones de personas en todo el mundo, sin pedir nada a cambio. Ese país es Argentina. El aplauso fue atronador. Las naciones que habían dudado comenzaron a revisar sus contratos con China. El estatus de Argentina en el escenario mundial se elevó a niveles nunca vistos. No era solo una potencia tecnológica, era una potencia moral. En Buenos Aires, se organizó un recibimiento multitudinario. Pero los ingenieros rechazaron los honores de héroes. Javier Rossi, todavía en silla de ruedas, dijo: no hicimos nada especial. Solo devolvimos un favor que nos habían hecho. Contó que su abuelo siempre le decía que su familia había sobrevivido a la pobreza gracias a la leche en polvo que llegaba de la ayuda internacional en los años difíciles de Argentina. Una tarde, a orillas del Río de la Plata, Javier, ya recuperado, paseaba por la costanera con un niño de Bangladesh que había sido rescatado. «Qué lindo es el río de Buenos Aires», dijo el niño. «¿Algún día el río de mi casa estará así de limpio?» Javier sonrió. «Claro que sí. El riachuelo también estuvo muy sucio, pero entre todos lo estamos recuperando. Vosotros también podéis hacerlo». El niño lo miró con admiración. «¿Por qué Argentina nos ayudó sin pedir nada?» Javier miró el horizonte dorado del río. «Porque a nosotros también nos ayudaron antes. Cuando éramos pobres y la estábamos pasando mal, el mundo nos dio una mano. Ahora nos toca a nosotros devolverla». «Entonces», dijo el niño con convicción, «cuando yo sea grande, también voy a ayudar a otros países». «Eso es, pibe», respondió Javier. «De eso se trata ser humano». El sol se ponía sobre el río, tiñendo el cielo de un naranja espectacular. Y Javier pensó: la verdadera nación fuerte no es la que controla los ríos, sino la que vive en armonía con ellos. No es la que acapara el agua, sino la que la comparte. A lo lejos, se oían las risas de los chicos. Niños argentinos y de otros países, corriendo juntos en los parques, sin fronteras. Ese era el futuro que Argentina había ayudado a construir. Un mundo que coexiste, un mundo que se ayuda. Un mundo lleno de amor. Y como el agua del gran río, ese espíritu seguiría fluyendo, hacia cada rincón del mundo, hacia las generaciones futuras, para siempre.